Eh, aparece la muerte fría está atrás. Ya, empecemos. Pero, entiendo. Ya, empecemos. Para hacerla rápido. Seminario 5, Química General 1, otoño. Eh, ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que no les haya pasado nada todavía ni a sus cercanos. Y si les pasó, a cuidarse lo más posible. Pero la idea es que no. Ojalá que no. Por supuesto. Dice la 8. Vamos a partir con la 8 porque quedamos en la 7. Esa larga que tuvimos, que era. Quedamos todos muy mareados. Eh, Dice, indique de forma cualitativa cuáles, cuáles de de las especies químicas siguientes presentan momento dipolar. Aquí, ¿a qué me refiero cuando hay momento dipolar? O sea, ¿qué quiere decir que haya momento dipolar? Claro, que si la molécula tiene polaridad. ¿Y cómo, y cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos ver? Eso, gracias a la electronegatividad. Eh, claro, no sé qué. Ya. En el caso, vamos con el primer ejemplo, que es el tetracloruro. El tetracloruro de carbono son solo enlaces eh, carbono-cloro, donde el cloro es el elemento más electronegativo y el carbono es el elemento menos electronegativo. Por lo tanto, se genera una diferencia de polos. Ese enlace tiene una diferencia de polos propia del enlace. Por lo tanto, el momento dipolar se va a orientar en la dirección del elemento más electronegativo, como decían acá, hacia el cloro en este caso. Eh, por lo mismo, aquí presentamos la estructura del tetracloruro de carbono y tenemos enlaces cloro, o sea, carbono-cloro hacia arriba y hacia abajo, en la misma dirección pero en distintos sentidos. Como son de igual magnitud, esos enlaces, esos momentos dipolares se anulan, dado que uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo, que sería negativo, si suponiésemos un gráfico X. Lo mismo ocurre para los carbono-cloros que están en el eje horizontal, que uno va a la derecha, el otro va a la izquierda, uno va con un momento dipolar, porque es una magnitud vector, y el otro va hacia el otro lado en dirección opuesta, pero tienen la misma magnitud, entonces se anulan. Básicamente la suma de los momentos dipolares que van hacia la derecha con los que van hacia la izquierda, como son en signo opuesto, se anulan y quedan en cero. Por lo tanto, la molécula es apolar. Claro, hay que mirar la geometría para sacar el momento dipolar total. El enlace doble tiene más energía. Eh, el enlace doble tiene más energía. Entonces, si por ejemplo tenemos un doble enlace con oxígeno y un enlace simple con oxígeno, así que el oxígeno asignado, eh, el enlace doble tendría más energía que el enlace simple. Por lo tanto, ahí habría una diferencia en polaridad, orientada hacia el enlace doble. Como total, porque eh, porque el momento dipolar se ve respecto a cada enlace. Y viendo la geometría, uno va a ver si
presenta o no momento dipolar total la molécula, debido a si suma o resta. Es lo que acabamos de hacer. Y aquí este va hacia arriba, este va hacia abajo, y como tienen igual valor, igual magnitud, se anulan. No les ponemos números porque estamos hablando de un enlace carbono-cloro. No es necesario ponerle números, esto es una precisión cualitativa. Tiene un momento dipolar asociado a ese enlace, que es igual al que está abajo, pero en signo contrario. Lo mismo que pasa con los que están hacia la derecha o hacia la izquierda. Eh, en el caso de esta molécula acá, el diclorometano que se llama, acá tenemos dos momentos dipolares, carbono-cloro, que es el que vimos arriba, y el carbono-hidrógeno. Y aquí se dice que claro, se dice que el carbono-cloro tiene un mayor momento dipolar que el enlace carbono-hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay una mayor diferencia de electronegatividad. Entonces, la energía presente o el momento dipolar presente entre el carbono-cloro se hace muy notoria respecto al carbono-hidrógeno. Por lo tanto, la polaridad tiende hacia el enlace de carbono-cloro. En el fondo, hacia el elemento más electronegativo. Acá tenemos una estructura, una posible estructura de esta molécula. Y tenemos los momentos dipolares, igual que en el anterior, del elemento, enlaces carbono-cloro. Pero también tenemos estos de acá. ¿Qué ocurre? Que si está dispuesto así una estructura, tenemos que se anulan los momentos dipolares, para arriba y para abajo. Son de igual magnitud en distintos signos. Como aquí, ¿qué ocurre? Que, bueno, y los carbono hidrógenos también ocurre lo mismo que en el anterior. Como van hacia distintos lados, pero son de igual magnitud, también se anulan. Entonces, en teoría, la molécula es apolar. ¿Ya? Claro, sí, también yo aquí lo dibujé porque lo dibujé como yendo hacia afuera. Claro, deberían ir hacia adentro porque el carbono es más electronegativo. Ahí me pifié. Eh, Además, esta molécula, así como está, presenta planos de simetría, que es que si la molécula la partiéramos a la mitad, y como hay lo mismo hacia un lado y lo mismo hacia el otro, se anula. Es como, tenemos cloro e hidrógeno apuntando hacia la derecha y hacia abajo, y del otro lado tenemos hacia arriba y hacia la izquierda, en las mismas magnitudes. Por lo tanto, en este plano de simetría, esta molécula se anula en sus momentos dipolares de un lado hacia el otro. Sí, ahí yo me pifié. Hay que cambiarlo. Por la presencia de este plano de simetría que hay, lo que está hacia un lado es igual y contrario a lo que está en el otro. Por lo tanto, se anulan los momentos dipolares y hace que esta molécula sea polar. O sea, aparte de lo que dijimos sobre los enlaces, que son de igual magnitud pero de signos contrarios, sus momentos dipolares, esta presenta un elemento de simetría como una propiedad adicional que permite determinar que es apolar. Por otro lado, ¿qué pasa si lo dibujamos al revés? Si dibujamos un momento dipolar aquí, o sea, tenemos los dos cloros a un lado y los dos hidrógenos al otro. Vamos a cargar los momentos dipolares hacia arriba y hacia la izquierda, y vamos a tener del enlace carbono-cloro, y el enlace carbono-hidrógeno no se va a ser hacia el otro lado, hacia los otros, en otras direcciones, en otros sentidos. Pero en magnitud van a ser diferentes, en donde el carbono-cloro va a ser diferente en magnitud a este que está acá. Entonces no se va a alcanzar a anular.
Por lo tanto, el momento dipolar de esto va hacia arriba y el momento dipolar de este plano va hacia la izquierda. En el fondo es como si fuera así en diagonal, ¿ya? Y ante la presencia de un plano de simetría, no existe simetría, porque, porque existiría una diferencia. Ahora, por este caso, la molécula sería polar. ¿Cómo definir si esto de aquí o esto de aquí es lo que se cumple? Uno se va a este de acá, al de la izquierda. ¿Por qué? Porque los elementos más electronegativos están más distanciados. Están en la mayor distancia posible y se anulan. Entonces la molécula va a ser apolar. Mayormente apolar. ¿Ya? No significa que esto no exista, pero principalmente va a ser esto. Debido a que a la presencia de un plano, un plano de simetría, y dos, a que sus momentos dipolares se anulan. ¿Quedó claro eso, cierto? Ya, espero que sí, porque es un elemento que ayuda o permite determinar más de una mejor que permite determinar más rápido si es apolar o no. Eh, claro, la idea, claro, se puede decir que el momento que se anulan los momentos dipolares es apolar. Sí, hemos dicho eso todo el rato. Entonces cualquiera de las dos está bien. En teoría sí, cualquiera de las dos puede estar bien. ¿Cuál es más correcta y cuál es a la que tiende más? Es el apolar. ¿Por qué? Porque los momentos dipolares tienden a anularse, o lo que se quiere es que tiendan a anularse. Si no se puede, ya es polar, definitivamente. Asumo que quedó todo claro en esta pregunta, en la B. El plano de simetría. Si tú divides a la mitad, imaginariamente por supuesto, eh, si tú divides a la mitad una estructura en donde hacia un lado es lo mismo que hacia el otro, quiere decir que presenta plano de simetría. Y si tú divides a la mitad una molécula, pero lo que está a un lado no es lo mismo que está en el otro, no presenta plano de simetría. Y como dije, aquí esta cuestión presenta planos de simetría y los momentos magnéticos de ambos enlaces son iguales y en signo distinto que en el otro. Entonces eso te ayuda a ver de mejor manera la presencia de apolaridad, de que se anulan los momentos dipolares y se genera apolaridad. Vamos al siguiente. BCl3. Aquí tenemos la estructura. El boro tiene 3 electrones de valencia, el cloro tiene 1, y cuando se unen forman esta estructura. Un triángulo, un trigonal plano. La polaridad del enlace va en la dirección hacia el cloro nuevamente, por ser un elemento muy electronegativo, es un halógeno. Y por lo mismo el momento dipolar iría hacia el cloro. Aquí no le dibujé no le pusimos las flechitas que van hacia los lados, pero esta imagen lo que hace es presentar eh, que si tenemos un momento dipolar, por ejemplo el cloro hacia arriba, momento dipolar del cloro hacia arriba, no hay una contraparte en la misma dirección hacia abajo, sino que está como ladeado, está eh, como angulada respecto a la parte hacia abajo. Eh, este hecho que como que se vaya hacia los dos lados también permite anular. De hecho, la estructura trigonal plana genera moléculas apolares. Molecularmente, la estructura trigonal plana genera, si todos los enlaces son iguales, por supuesto. Si todos los enlaces son iguales, la molécula será apolar. ¿Por qué?
porque los momentos dipolares se anulan, que van en las mismas direcciones en distintos sentidos. ¿Qué pasó, Nico? ¿Quedaste como para acá con lo que estoy diciendo? Uy, yo no debería decir grabado, estoy grabando. Bueno, de verdad que estoy intentando explicarlo lo más simple posible. Es que mira, para hacerlo más simple, o sea, para intentar hacerlo más simple. Acá tenemos estamos intentando seguir la misma explicación de antes con la molécula de diclorometano, con la B, en donde tenemos esto que está aquí, el enlace boro-cloro, boro-cloro, y por al lado, por hacia abajo, no hay directamente, no hay un mismo enlace de igual magnitud. De igual magnitud. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos estos de acá, este de aquí. O sea, tenemos, en vez de que no tenga hacia abajo, tenemos uno que va hacia la derecha y uno que va hacia la izquierda. Entonces, eh, ese hecho de que hacia ambos lados hay el mismo tipo de enlace genera que anule al enlace que está arriba. Y por eso la molécula es apolar. Dicho, también se puede explicar de otra manera por el plano de simetría. Acá presentamos, justo aquí, un plano de simetría en donde lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. Perdón, lo que está a la izquierda es lo mismo que está a la derecha. Y que pase eso genera plano de simetría. O sea, genera que la molécula sea polar. Claro, genera eso, cuando se anulan es que tienen que ser los ángulos iguales o de igual magnitud. Normalmente ángulos iguales. Y alguien con el micrófono abierto. Apáguelo, por favor. Gracias. Yo creo que él se venía despertando recién. La siguiente molécula es esta. Tenemos un átomo, el estaño, que tiene unido a dos cloros. Nuevamente, el estaño es el elemento menos electronegativo y el cloro es el elemento más electronegativo. Por lo tanto, el momento dipolar iría hacia los cloros. Si consideráramos solo la geometría, esto sería así. Ahí estoy intentando dibujar lo mejor posible. Pero en el fondo, lo que estoy queriendo decir es que esto, si no consideráramos el par de electrones, esto sería lineal. Y si fuera lineal, como están en el mismo plano, los momentos dipolares se anularían, porque serían de misma magnitud en distintos sentidos. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos un par de electrones. Y ese par de electrones lo que hace, por repulsión, hace que como que se contraigan los enlaces, se acerquen los enlaces. Debido a que están generando estos enlaces con la repulsión con el par de electrones. Como decía, ese par de electrones lo que hace es que como que achica el enlace, formando un enlace, una geometría angular, una estructura angular. El hecho de que esto de aquí
lo contraiga, porque el cloro no puede formar enlaces dobles. Si tiene un electrón libre el cloro y un electrón libre el estaño, va a formar el doble enlace, o sea, el enlace simple. Si no, no lo forma. Bueno, como dije, ese par de electrones hace que esto se genere aquí un ángulo, similar a lo que ocurre con el agua. Y por lo tanto no se anulan los momentos dipolares. El enlace cloro, o sea, claro, cloro-estaño es en magnitudes diferentes al par de electrones y nunca se encuentra con el otro enlace, entonces no se pueden anular. Por lo tanto, esta molécula es polar. No, ya no soy bacán. Bueno, avancemos lo más posible, esa es la idea. Tenemos hasta qué hora dura esta cuestión, 9:40 se supone, para que pues, tengan tiempo para entrar al control. Bueno, acá tenemos la molécula de... ¿Te gustaría? Eh, Acá tenemos la molécula de trifluoruro de nitrógeno, o... Sí, trifluoruro de nitrógeno, que es así. Tiene tres enlaces simples con el flúor y un par de electrones. Si no tuviera este par de electrones, esta estructura sería igual a la que está acá arriba. Pero la presencia de este par de electrones hace, al igual que en la D, hace que los enlaces se junten un poco más, debido a la repulsión que genera el par de electrones con los enlaces. La polaridad del enlace va hacia el nitrógeno, hacia el flúor, perdón. Por lo tanto, el momento dipolar es hacia el flúor. Como decía aquí, tenemos el par de electrones que hace que se, como que se aprieten. Eh, los enlaces se juntan un poco más. Y así es como la molécula es polar. Es muy polar. Tenemos después el CO2 y el CO2 genera doble enlaces carbono-oxígeno. Genera doble enlaces carbono-oxígeno. En donde tenemos presencia de un enlace carbono-oxígeno, bla, donde está, donde el momento dipolar va hacia el oxígeno por ser el elemento más electronegativo. Pero aquí, como están en doble enlace, es lineal la molécula y por lo tanto la magnitud que va hacia un lado es la misma magnitud que va hacia el otro. Así que podemos decir que la cuestión es apolar. Va quedando claro, no se van perdiendo. Bueno, sí, pero no lo dibujamos. No era necesario dibujarlo en este caso. Y aquí tenemos el ion perclorato, que es en donde tenemos presencia de una carga negativa. Esta carga negativa puede resonar y generaría aquí en este oxígeno, en este enlace cloro-oxígeno, un doble enlace. ¿Qué ocurre?
que la electronegatividad del cloro y del oxígeno es similar, es muy parecida, por no decir igual. Por lo tanto, los momentos dipolares, si es que existiesen, yo creo que sí existen, los momentos dipolares, de, como son todos iguales, esto de aquí es lo mismo que tener esto de acá, como son todos iguales, se anulan, y por lo tanto el ion perclorato es apolar. Por otro lado, ahí le puse D, y era A. Y al otro lado le puse C, F. Por, sí, pues, acá, a ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Esta carga negativa puede resonar dentro de este ion, ¿ya? El hecho de que pueda resonar puede generar aquí un doble enlace. Como vamos a tener o sea, vamos a tener doble enlace acá, hacia arriba, hacia allá y hacia allá, se anulan los momentos dipolares. Entonces, como se anulan, la molécula, o sea, el ion es apolar. Eh, similar, similar le ocurre aquí en el ion fosfato. El ion fosfato tiene carga negativa en cada oxígeno. Por lo tanto, también puede resonar y podría formar aquí los dobles enlaces. La presencia de esos dobles enlaces va a generar que los momentos dipolares se anulen. Y el ion, eh, comúnmente todas las resonantes son apolares. Comúnmente, no en estricto rigor, va a depender de la resonancia. Pero sí, en el caso de esto, casi todas las resonantes son apolares. Sí, eso mismo. Los dobles enlaces que se forman serían con los electrones del oxígeno hacia el fósforo. Como en el fondo tirar una flechita de aquí para acá. Y para acá. Ahí está ahí hay una mejor flecha. Entonces eso quedaría aquí. Un doble enlace acá, un doble enlace acá y un doble enlace acá. Entonces ahí se pueden anular los momentos dipolares. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Lo entiendo? Bueno. ¿Aló? ¿Sí? Contame. Profe, una duda. Y en Dime. el cloro también se formaban los dobles enlaces con el oxígeno, ¿cierto? Sí. También En la primera. Sí. esto de aquí también se pueden venir para acá. Y también podrían formar un doble enlace. Y es que no sé si acá no están los pares de electrones libres del oxígeno, ¿no los contaron? ¿O no tiene? No, aquí no los contamos, sí. El oxígeno siempre tiene pares de electrones, pero aquí no los contamos por un tema de simplicidad del dibujo. Porque acá lo que importa es la carga. Como esto es un ion, la Ah, carga ya. negativa se va a depositar en el oxígeno. ¿Ya? Ah, Y esa carga ya negativa, sí, que en el porque la fondo carga, el de arriba como me fundía y París decía par libre, parecía que. un par libre Ah, claro. de Un, electrones, pero claro, como que nada que ver. o sea, Ya. es un par de Entonces, ¿cuánto electrones. tenían? Tendrían, ¿cuántos tendrían los otros que tienen cuántos pares? O uno. ¿Cómo? ¿Cómo? Los oxígenos están formando doble enlace con el cloro y con el fósforo. Cada oxígeno tendría dos pares de electrones. ¿Cuántos pares de electrones libres? Sí, Ahí, uno. ahí y ahí. Y lo mismo acá.
Ah, y yo lo estoy dibujando lo más mal posible, o sea, lo mejor posible, pero igual así se ve mal. Pero es para ejemplificar que tiene pared de electrones. Y acá arriba también presenta. Acá presenta uno 2 y acá por el otro lado también presentan 2. Pero es que como está formando digo, como está ocupando un par de electrones para formar el doble enlace, no Está ocupando, quedarían 7. a ver, claro, esta carga negativa que está aquí, a ver, ¿cómo decirlo? El oxígeno tiene 2 electrones libres para poder formar enlaces, pero está formando solo uno. Por lo tanto, quedaría un electrón libre. Con la carga negativa es añadirle un electrón más. Y eso genera un par de electrones. Como no son electrones propios del oxígeno, esa carga negativa en el fondo, con el electrón que queda libre, son los que pasan a formar un enlace cuando resuenan. Joder. Bueno, los cabros. Vamos a esperar un poquito para que se unan todos o la mayor cantidad y continuamos. Creo que son las mismas instrucciones que la otra vez. No sé, la verdad, no nos dijeron. Y si no nos dijeron, yo asumo que sería igual que la otra vez. Eso. Sí, yo creo que son las mismas instrucciones que la otra vez. A lo mejor Tetan, ¿no será Tetan? ¿Cómo? Eh, que yo haga una pregunta o tú puedes hacer una pregunta. Es que todavía no empiezo a explicar, pues estoy esperando que se una. Ah, ya subieron casi todo. Y ahora sí. Pero pregunta, aprovecha. Bueno, claro. Ya, ¿qué pasó con él? Eh, Preguntaste por el NO. El NO, bueno, el nitrógeno tiene. Esa es su estructura de Lewis y el oxígeno. Esa es su estructura de Lewis. ¿Cómo con carga negativa? No, pues si no tiene carga negativa. Ya, pues la cosa es que aquí tenemos dos electrones libres, los cuales se enlazarían
aquí y aquí. Y yo digo que se enlazan esos dos, no porque sea esos dos, pues también puede generar con este enlace de acá, pero eso por tema de cercanía, por una simplicidad del dibujo. La cosa es que se genera ese enlace y es así. Ahí, ahí. Y este de acá, el nitrógeno, tiene un par de electrones y queda con un electrón libre. ¿Por qué? No, esto es una excepción. De hecho, los compuestos estos compuestos con nitrógeno, el NO2, son excepciones. Una vez un profe dijo que la química es una ciencia de excepciones, porque no siempre se puede explicar todo. Entonces uno normalmente va a los casos que no entiende, o sea, que no se explican según la teoría, e intenta darle una explicación. Ya, continuamos antes de que se nos... antes de que se nos... se nos... Espera, la hayan sacado pantalla. Se nos acabe todo. Se nos cierre y tengamos que volver a abrir. Quedamos aquí. Bueno, ¿quedó claro esto? ¿El por qué son apolares? Los voy a mutear a todos porque hay como 5 o 6 personas que tienen el micrófono abierto. Así que los muteé. Lo, Hola, profe, es que cuéntame. hola de nuevo, es que estaba explicando lo del enlace doble en el oxígeno y justo se cortó. No Ah, alcancé ya, a notar lo que dijo. ya, ¿qué ocurre? Que aquí cada oxígeno tiene un par de electrones. Tiene dos pares de electrones. Cada oxígeno. Siempre los va a tener, a pesar de tener esa carga negativa. ¿Ya? Lo voy a explicar con este porque en el fondo ocurre lo mismo en el otro lado. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Como aquí tenemos un enlace simple, va a quedar un electrón libre del oxígeno, ¿cierto? Como entra una carga negativa, en el fondo entra un electrón más y va a generar un par de electrones. Pero en el fondo eso se ejemplifica con esta carga negativa. ¿Qué ocurre? Que el par de electrones con la carga en el cual están presentes la carga negativa, el electrón de más, va a ir hacia el elemento menos electronegativo, en este caso es fósforo, en el otro lado es cloro. Y por eso va a formar el doble enlace, pero al final siempre va a conservar su par de electrones. Los pares de electrones no se tocan, habiendo una carga negativa, los pares de electrones no se tocan. Claro, en el fondo, como se forman los dobles enlaces debido a la resonancia, esos, los momentos dipolares se anulan, como dicen aquí. Como generan dobles enlaces, no, a un lado o al otro, esos momentos dipolares se anulan y por eso la molécula sería polar. Ah, ya, sí, lo que queda, por qué apolar queda claro, pero no entiendo por qué queda con carga -1 si tiene uno, dos que tiene los 6 electrones y no 7. O Porque lo estoy viendo mal. esto es un ion. El hecho de que aquí tenga carga -3 significa que tiene 3 electrones más. ¿Ya? Sí. El oxígeno, como dibujé antes para el otro ejemplo, el oxígeno tiene esta estructura de Lewis, ¿cierto? Ujú. Aquí en estos ejercicios lo que hace, hay formación de un enlace simple.
con el Sí. fósforo, en este caso con el cloro en el otro lado. Y quedaría un electrón libre en el oxígeno. El hecho de que tenga una carga negativa aquí hace que se complete ese par de electrones y quedaría con Ahí tres sí, pares de electrones. ahí sí. El que quede con Con tres tres pares de pares. electrones significa que esto queda con carga negativa. Y es no los que pertenecen al oxígeno, sino que Ya, en donde está presente la carga, el que va hacia el fósforo. ya, ahí sí queda perfecto, porque parecían dos pares libres y uno libre solo. Ah, bueno, Entonces ahí no entonces, tenía como mucho sentido. Ya, ahí quedó perfecto. Muchas gracias. de nada. Sí, sí, estoy grabando, menos mal. Y dije, por un segundo me asusté y pensé que no estaba grabando. Vamos a la siguiente. Oh, no oculté esas letritas. Ya. Eh, la 9. Para las especies químicas estas, ácido acético, el ion acetato, eh, acetamida y ácido bromídrico, o sea, perdón, ácido bórico, determine estructura como la geometría de la especie, y hay que dibujarla, individualice los distintos ángulos de enlace mediante una numeración adecuada y señale cuáles de ellos presentan desviaciones. No dice calcule, sino que eh, sino determinar mediante la teoría cuál de ellos debe presentar desviaciones y atribuye a cada elemento central el tipo de hibridación adecuada a la geometría. Partimos con el ácido acético. El ácido acético presenta esta estructura, en donde tenemos un carbono unido a un doble enlace con un oxígeno, un enlace simple hacia otro oxígeno, ese oxígeno unido al hidrógeno, y un grupo CH3 aquí. Este de aquí presenta tres hidrógenos. Ese carbono está unido a tres hidrógenos aparte de toda la demás estructura. Acá ejemplificamos dos ángulos de enlace. Primero, el que se puede formar aquí con y el otro que se puede formar acá. Le pusimos alfa y beta, como dice en el ejercicio de arriba. Lo dice en la B, pero lo hicimos al tiro. Entonces, dice, la primera determine tanto la geometría como la estructura de la especie. Esta especie, su átomo central, es el carbono, porque al carbono es donde está unido el oxígeno en el doble enlace, este grupo OH, este grupo completo que está aquí, se ve como OH, y un CH3. Por lo tanto, esta estructura es trigonal. Pero se habla de que es trigonal plano y distorsionado en cuanto a su geometría. ¿Por qué? Porque genera, como decía, el átomo central es su la referencia para ver la geometría y la estructura de esta molécula. Pero acá tenemos un grupo CH3, por un lado, que tiene tres enlaces más, mientras que este de acá presenta un grupo OH. Entonces, respecto a que si todos los enlaces fueran el mismo, por ejemplo, este carbono unido a 3CH3, presentarían todos la misma estructura. Todos, ¿cuál tiene una patita extra? Claro, en el fondo, claro, sí, tendría una patita extra y tanto esto de aquí, ¿dónde está el mouse? Se perdió aquí. Tanto este de aquí como esto de acá. Es como más alargado de simplemente estar unido a una sola cosa. Tiene el carbono unido a un oxígeno, por el otro lado tiene unido un carbono, pero ese carbono tiene unido tres hidrógenos, mientras que por el otro lado tenemos un oxígeno unido hacia otra cuestión. En el fondo, ese carbono tiene una geometría trigonal, y es plano porque el doble enlace genera
estructuras planas. Entonces, tiene una estructura trigonal, pero lo demás no es trigonal, como que se desvía de lo teórico, de lo común, por decirlo así. Como el orden de los electrones. Como el orden de los electrones. Claro, esa sería la estructura. Aquí, en lo que tiene, en lo que respecta a este, no sería directo, así como siguiendo esa línea de ahí, porque el oxígeno tiene pares de electrones. Y de hecho, por eso genera un ángulo diferente. Los pares de electrones de este oxígeno no afectan, porque en la geometría, porque tenemos un par de electrones, o sea, tenemos un doble enlace. Y ese doble enlace es el que está dando la forma a la molécula. Y aquí, esto de aquí, es un carbono con puros enlaces simples. Un carbono genera estructuras tetraédricas. Entonces, este carbono presente aquí se genera algún tetraedro. Respecto al átomo central, que es este que está acá, señalado en el ángulo alfa, respecto al átomo central, esta estructura es trigonal. Y como no son todos los enlaces iguales, o no está unido a una sola estructura, se dice que es trigonal distorsionado, trigonal plano distorsionado. ¿Se entiende? Disculpe, ¿puede repetir lo del carbono secundario? El carbono del CH3 presenta puros Sí, enlaces simples. y ¿Ya? ese es trigonal plano en torno al átomo, al carbono central. Claro, la estructura Ah, completa es ya. trigonal plana distorsionada respecto al átomo central. Pero en el CH3 el carbono genera una como plano tetraédrico. Ujú. Ese carbono presenta un centro tetraédrico. Y Como no está en un extremo, como está en un podría, extremo y no es el átomo central, simplemente se asume completo como CH3 para ver la estructura completa. ok, y no se podría hacer lo mismo con el oxígeno, por ejemplo, que tenga geometría angular respecto al carbono central. O sea, tiene geometría angular respecto al oxígeno, un oxígeno mismo. Ah, ya, Eh, ya. Ahí sí, pero estamos confundí. hablando, como estamos intentando determinar la estructura de Claro, la de la molécula molécula, entera. hay que determinar un punto central, y ese es el carbono que sostiene los dos oxígenos. Ya, quedó claro, gracias. Ok, claro. Eh, en este sentido, todos los ángulos presentan desviaciones de respecto al teórico, por la presencia de pares de electrones y de las demás estructuras. Porque si en un trigonal plano, se supone que todos los ángulos deberían ser 120 grados, ¿no? Y como acá tenemos, primero, un doble enlace, que de por sí que tiene más electrones que un enlace simple, por lo tanto generaría mayor repulsión. Tenemos otro átomo que tiene electrones libres, o sea que tiene pares de electrones, lo cual también generaría repulsión, y aquí aparte del carbono, tenemos tres átomos más. Entonces,
El reordenamiento de esto escapa un poco de los ángulos teóricos. Si tiene hibridación. Siempre tiene hibridación. En el caso del oxígeno, porque el oxígeno presenta dos pares, pero el carbono no presenta electrones libres. sp2. Exacto. La hibridación en el caso del carbono es sp2 y en el caso del oxígeno es sp3. Bueno, no es trigonal. Ah, lo saqué en la tablita. En la tabla dice que AX2, E2 sería sp3. El hidrógeno nunca tiene hibridación. El hidrógeno normalmente se ocupa para completar algún electrón libre que quede por fuera, en las partes de más afuera de la molécula. Se utilizan hidrógenos para completar, normalmente. Exacto, el OH se toma como un solo grupo. Por el doble enlace de sp2, tal cual. ¿Quedó claro esto? ¿Esto que está aquí? El desplazado. No, el hidrógeno no tiene hibridación. Porque el oxígeno, o sea, en verdad fue porque lo busqué en la tablita. Enlaces simples y dos pares de electrones. Dice que es, a ver si lo tengo por aquí. Dice que es sp2. Acá está. Claro. Como el oxígeno tiene pares, o sea, enlaces simples y dos pares de electrones, se genera una hibridación sp3. Bueno, acá tenemos el ion acetato, el CH3CO con carga negativa, y la única diferencia respecto del anterior es que en vez de que hubiera un eh, en vez de que hubiera un enlace oxígeno, o sea, un enlace oxígeno-hidrógeno, el hidrógeno se fue y quedó con carga negativa del oxígeno. En esta estructura tenemos presente, o sea, esta estructura es trigonal plana y geometría trigonal plana. Y yo quiero preguntar por qué. ¿Cuál es la diferencia, o sea, qué diferencia hace entre el hecho de que tenga un hidrógeno y no tenga hidrógeno? Claro, no tiene la patita del hidrógeno, pero ¿en qué afecta? ¿Cómo afecta esto a la molécula? Ya el ángulo, pero ¿cómo? Argumentalo.
La estructura tiene que ver con el arreglo de los electrones, po. La disposición de los electrones en el espacio, tanto en los enlaces como pares de electrones, y la geometría simplemente respecto a los enlaces, a cómo se orientan los átomos en el espacio. Ya en sí todos tienen algo de real, de lo que están diciendo, pero aquí ocurre que la carga negativa puede resonar. Entonces la carga negativa puede estar aquí y el doble enlace allá, como puede ser al revés, que la carga puede estar aquí, me refiero ahí, y el doble enlace acá. Mientras que si resuena, puede generarse el doble enlace aquí y la carga negativa aquí. Entonces, al ocurrir eso, este enlace es más bien rígido y tiene una sola forma, o sea, eh, no se distorsiona, como que queda rígido acá y queda rígido acá. No se desvía respecto a si uno es más o menos electronegativo, porque son átomos iguales, generan enlaces iguales. En cambio, este de acá, lo único que hace es estar lo más alejado posible para que no se vea afectado. Por lo tanto, estos ángulos son iguales, debido a que este está quietito en el fondo porque tiene dos, a ver, ¿cómo decirlo? Para hacerlo simple. Tal carbono tiene dos oxígenos y ese oxígeno es una geometría así. Después tenemos esto de acá. Y no hay opción de que se mueva para un lado o para el otro, sin generar estructura, sino que está ahí, rígido. ¿Ya? El hecho de que ocurra eso, hace que la diferencia con el teórico no ocurra. No ocurra acá, pero sí puede ocurrir aquí. ¿Ya? Me No, perdí. no, es AB3, es trigonal plano. La rigidez la ves por el doble enlace, sí, la rigidez la veo en el doble enlace. No, que lo dibujé mal. ¿Alguna pregunta? Yo no Cuéntame. entendí. Como que mi cabeza explotó. A ver, tenemos esta carga negativa acá, ¿ya? Ujú, La carga negativa puede resonar, ¿cierto? Aquí exacto. y acá, Ya. y generarse acá la carga negativa y aquí el doble enlace, ¿cierto? Ujú. Eso hace que, esto, como esto es lo mismo que lo que yo te había dicho, que si esto fuera al revés, Los en el oxígenos, fondo ya. es darlo vuelta, este de acá se mantiene rígido y se mantiene alejado un poco, o sea, tiene una ligera desviación respecto de dónde esté, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? Calmado, calmado, no. En el fondo se encontraría quieto pero con un ángulo diferente, porque como tiene lo mismo para un lado o para el otro, se encontraría quieto pero con un ángulo distinto por ser un CH3, El que se queda quieto el es CH3. el CH3, pero con un ángulo diferente Claro, eso, al teórico. eso. Pero los oxígenos, lo que están resonando, se mantienen No están con el resonando, mismo ángulo, claro, como iguales. claro. En el fondo son similares. Ah, Y y estos el son, CH3 está más alejado, o sea, sí, como alejándose del centro. sí. Ah, ya. En el fondo sería 120. Y puse A y B para hacer la diferencia, pues alfa El que mide respecto al 120. oxígeno y beta entre el oxígeno y el CH3. Entonces, alfa sería el de 120, ¿cierto? Si ese es 120, todos son 120. Cierto, ya. Entonces, claro, pues se mantendría la estructura. Ahí yo Ah, puse diferente para ejemplificar que por un lado tenemos solo oxígeno y por el otro lado son los mismos. ah, Debería y decir ¿qué otra debería cosa. decir? Ah, ya. Y otra duda es que
Me enseñaron que cuando está como con un círculo, ese círculo simboliza un carbono, pero acá tendríamos tres, el del medio, el del CH3 y el del círculo, o ahora el círculo significa otra cosa. El círculo Claro, es solo por los enlaces, o sea, solo por claro, los ángulos. los ángulos, es para los ángulos. Sí, nosotros estamos también confundidos por Sí, eso, pero es el Sí, círculo de los ángulos nomás. son los ángulos, no representa Ah, nada. ya, como, ya, bacán. Sí, 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 no, yo estaba, ahí sí, sí. estaba todo Todos aquí confundido. en el chat están en la misma, estaban discutiendo Sí. lo mismo. Ah, ya, Y bacán. no, es el de los ángulos. Sorry si los confundí. Pero sí quedó. Eh, ¿Quedó clara, quedó resuelta la duda? Sí, perfecto. Ya, bueno. Ahí, bueno, tiene hibridación sp2, el carbono, por el doble enlace con el oxígeno. Ah, y el otro carbono tiene hibridación sp3. Ojo, el carbono, el CH3, tiene hibridación sp3. Voy a anotarlo. Eso. No sé en cuánto estoy sufriendo por el frío que hace. Aquí tenemos una estructura similar que en el ácido acético. La única o sea, la diferencia está en que en el ácido acético teníamos un OH y acá tenemos un nitrógeno, una amina. Eh, Tenemos un grupo amino aquí al lado. 9:40. Son las 9:40. Muy bien. No alcanzamos a ver todo. Eh, Denme 5 minutos para avanzar rapidito. Para avanzar rapidito y explicarles Tom lo más rápido posible. Claro y rápido. Y los dejo libres en 5 minutos. ¿Vale? Ya. Acá tenemos una acetamida, donde tenemos un grupo amino al lado del carbonilo este carbono doble enlace oxígeno. Y tenemos dos ángulos posibles. Uno es este que está aquí, en torno al nitrógeno, y otro es el ángulo que está presente en torno al carbono doble enlace oxígeno. Al igual que en el ácido acético, tenemos una estructura trigonal plana y una geometría trigonal plana distorsionada. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, sobre todo aquí, tenemos la presencia de una amina, donde el grupo amino tiene dos enlaces nitrógeno-hidrógeno para formar, y con el par de electrones distorsionando esta estructura del trigonal plano. Todos los ángulos presentan desviaciones. Debido a aquí tenemos una especie con un par de electrones, mientras que, bueno, claro, tenemos una especie con un par de electrones, mientras que al otro lado tenemos un carbono con un doble enlace oxígeno. En torno al carbono tenemos una hibridación sp2 y en torno al nitrógeno tenemos una hibridación sp3. En el otro lado, en el ácido bórico, tenemos esto que está acá. Tenemos un boro que en torno al boro tiene tres oxígenos con enlace simple, lo que serían como similar a grupos OH. Y como son similares, tienen la misma estructura. Es un trigonal plano por donde se le vea. ¿Por qué? Porque como tienen los tres enlaces son iguales, cumple con el teórico. Todos sus ángulos son iguales, a X3 respecto o sea, 120 respecto al boro, OH, boro, OH. Y la hibridación del boro es sp2. Lo vi en la tablita y es una hibridación sp2. En la tablita del seminario.
Acá tenemos, nos dicen que para los compuestos NO y CO construyen diagramas de orbitales moleculares y se diga cuántos electrones están en los orbitales moleculares, sigma en los pi, y cuántos electrones no pareados presenta cada una y el tipo de orbital. Acá tenemos, cuéntame. Ah, no, nada, es que estoy sufriendo porque esto me complica. Ya. ¿Qué ocurre? Que acá tenemos un diagrama TOM respecto a los orbitales 2s y 2p. Omití eh, omití el orbital 1s, 1s2, 1 porque la figura la encontré en internet, y 2 porque como los orbitales 1s ya están llenos, los orbitales sigma y sigma antienlazantes, ya están llenos con electrones, simplemente tomamos en consideración los del nivel de energía 2, los del 2s y los del 2p. Acá los del 2s están llenos, ¿ya? Mientras que el diagrama arriba en el 2p se va llenando de acuerdo a las mismas reglas que se ocupan para de configuración electrónica, las de los mismos principios de energía, el de exclusión de Pauli, el de máxima multiplicidad y el de mínima energía, en donde se coloca primero un electrón en uno de los orbitales y después se coloca un electrón con el mismo spin en el otro de los suborbitales. Y después se completa con un spin, o sea, con un electrón de distinto spin en cada uno. La gracia es ir completando desde menores energías hacia energías mayores, ¿ya? Entonces se completa este nivel, y una vez que se completa este nivel se pasa al siguiente, y una vez que se completa esto se pasa al siguiente, y así. Carbono tiene 6 electrones, el nitrógeno tiene 7 y el oxígeno tiene 8, ¿ya? Por lo tanto, el CO tiene 14 electrones. Acá abajo el 1s tiene 2 electrones en el sigma y 2 electrones en el sigma antienlazante. En el fondo, en el orbital 1s tendría 4 electrones. Acá tenemos 4. Los que son similares a los anteriores, solo que en distinto nivel. Ahí ya van 8. Se completa con uno a cada lado aquí. Uno aquí, otro aquí con el mismo spin. Van 10. Otro, pero con distintos spin en cada uno. Van 12. Como se completa este orbital pi, se pasa al sigma. Y se completa acá. En el fondo quedarían todos con pares de electrones hasta el orbital sigma. No quedarían electrones desapareados. Lo mismo ocurre para el NO. El NO tiene 15 electrones y vamos completando de abajo hacia arriba. 2, 4, los que en teoría deberían estar acá abajo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y como se llenó este, y aquí son 15, ponemos un electrón en un orbital antienlazante, en un orbital pi antienlazante. La tablita de electrones sigma, lo voy a explicar mejor con un poquito del siguiente. Con un poquito del siguiente yo creo que esto va a quedar mucho mejor. Ay, verdad, ya se me fue. Bueno, termino con la tablita y los libros. Electrones orbitales en sigma, se cuentan se cuentan los sigma enlazantes y antienlazantes, son 10 en cada lado. Los electrones pi, en el caso del CO son 4, y en el caso del NO son 5. Electrones desapareados, en el caso del CO no hay electrones desapareados, y en el caso del pi hay 1 en un orbital pi antienlazante. El último ejercicio no lo alcanzamos a ver, pero se los subiré todos. ¿Vale? Tranquilidad por el control, no es tan peludo. Espero que les haya servido. Espero que les haya servido esto. Y bueno, recuerden el tema de los momentos bipolares. Yo creo que eso les podría ayudar caleta para ver el tema
de la polaridad. Si presenta simetría, si no presenta simetría o cosas así. Que estén muy bien, cuídense, que les vaya bien. Los vimos.